Verso 16. Por eso la promesa de Dios se recibe por la fe, para que la promesa sea un regalo de Dios. A Jesucristo lo recibimos por la fe, ¿sí? Últimamente yo he estado viendo algo bien interesante en esta sociedad que estamos viviendo, pues, en esta parte de la historia de la humanidad, y es el hecho de que sí, ya ahora no es el mensaje, por ejemplo, del Evangelio, ya no es algo tan, eh, voy a utilizar esta expresión, aunque quizás sería otra, pero ya no es algo tan fácil de hacer llegarle a muchas personas, porque ahora hay personas que se están preparando intelectualmente. No quiero decir que antes el mensaje del Evangelio era para gente no intelectual, sino lo que estoy tratando de decir es que en este momento de la historia hay mucha más apertura hacia el conocimiento de todo tipo de cosas, y junto con la globalización, o sea, la apertura a tener información de todo tipo de contextos y que viene de muchos lugares y de muchas culturas. Entonces ya las nuevas generaciones ya no son tan, perdón nuevamente la expresión, pero tan fáciles de convencer en cuanto al cristianismo, porque algunos ya han tenido contacto con algún sitio en internet en donde están hablando, por ejemplo, de cómo la religión en otro lado del mundo, en donde algunos no creen en Jesús, en donde algunos no creen que Jesús nació, en algunos no creen que Jesús es el Mesías, y en donde otros creen en otro tipo de deidades. Y en otros casos hay mucha gente agnóstica, hay muchos que se dicen ateos, y hay muchos que tienen otras líneas de pensamientos. Hay gente que cree que su principal fuente de tranquilidad, de felicidad, de información y muchas otras cosas más es la filosofía. Y así por el estilo. Pero usted dirá, ¿y eso a qué viene en este punto de lo que estamos hablando? Pues viene al hecho de que acá nos está hablando de que la fe es un regalo, ¿sí? Es un regalo de Dios, y que nosotros, la promesa de Dios que viene como un regalo es por medio de la fe, ¿sí? Que se tiene que creer. Y entonces nosotros nos damos cuenta, como les decía, que la globalización ha traído muchísimas cosas buenas. Ha habido una transición bien interesante para el mundo y para las personas y para lo que ahora estamos viviendo, que son cosas positivas, pero también trajo, como les repito, ese oleaje de muchas influencias, y pues en algunos casos con cierto respaldo, con cierta, podría yo decir, con cierto respaldo, perdón, estoy tratando de buscar la palabra, pero bueno, respaldo, digamos. Algunas personas están diciendo, es que yo no puedo creer en el Dios que creyó mi papá, o en el Dios que creyó no sé quién de mi familia, o no sé quién de mi vecino, no sé qué, porque lo único que hicieron fue que le hablaron de Dios, y había un político malo que estaba asistiendo a la misma iglesia y se robó mucho dinero del país. O era un pastor que todo el tiempo estaba enfocado solo en la plata de la gente, o hubo alguien que cometió una inmoralidad. Entonces les digo, con conocimiento de causa, podríamos decir, si es que vale la expresión acá, hay mucha gente que se ha decepcionado de la iglesia, pero la trampa ahí fue que se decepcionó de la iglesia y por ende dejó el camino, ¿sí? Entonces, hay muchas personas que, utilizando ese problema que pudo haber existido en la sociedad, o que existió en la sociedad, resultan diciendo que ahora resultan diciendo, ¿verdad? Junto con la globalización y con la información que hay, por así decirlo, resultan diciendo que pues todo en el cristianismo es una mentira. ¿A qué voy? Que hay un ataque hacia la fe de las personas, hacia la fe en Dios, hacia la fe en Cristo, y el ataque surge precisamente de ese tipo de factores que he estado mencionando en este momento, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Por eso es que el mismo apóstol Pablo, en otro pasaje de las Escrituras, dice, pelea la buena batalla de la fe. Dice, echa mano de la vida eterna. ¿Qué está tratando de decir el apóstol Pablo cuando le habla, creo, a Timoteo, mencionándole esto? Pelea la buena batalla de la fe. Le está diciendo, ponte pilas, perdón, verdad que lo diga de esta manera, pero ponte pilas, Timoteo, o ponte pilas, discípulo mío, porque la fe está poniéndose a prueba y hay batalla
espiritual, batalla de conocimiento, batalla de intelectualidad, si lo puedo decir así, en cuanto a lo que tú crees. Y va a venir mucha gente, está viniendo mucha gente que puede que sea muy preparada en cuanto a conocimiento y en cuanto a historia y en cuanto a cosas que viene a cuestionar cómo se estructuró la Biblia, quién la escribió, que quién es este Dios, que quién es este no sé qué, y empiezan a decirte un montón de cosas. Y pues vengo a esto. La fe está siendo atacada de muchas maneras. Una de las formas de atacar la fe es precisamente que la gente no crea que alguien haga un mal uso de las ideas de la fe, y por lo mismo pues caiga en un mal testimonio que desacredite no a la persona solamente, sino resulta desacreditando a Jesús, a Dios, no porque Dios lo haya hecho mal, sino porque un ser humano que llevaba el nombre de él, como dijo en algún momento mi mamá, pisoteó el nombre de Cristo. Ese es el punto de todo esto que les estoy mencionando. Entonces la fe está siendo atacada, ¿sí? Y bendito y bienaventurado sea todo aquel que es capaz no de ver el error, la caída o la maldad en alguien que habla, que usa su boca para mencionar a Jesús, pero está haciendo cosas negativas, sino que pone su mirada más allá de una persona falible y cree en Dios y cree en Jesús y ama al Señor, a pesar de que tiene ya sea hermanos o infiltrados que están haciendo cosas deleznables, ¿sí? Todo esto se los menciono porque la promesa de Dios se recibe por medio de la fe, que pídele mucho a Dios que te ayude a que la fe que tienes, en lugar de que desaparezca, se acrecente, mejore y sea lo que te sostenga en tiempos como estos. Por eso es aquel hombre, cuando el Señor viene y le habla de la fe, le dice, ¿cómo me preguntas que si puedo? Le dice, claro que puedo. Y le dice, porque el que cree todo le es posible. Y viene este hombre y le dice, Señor, yo creo, pero te pido que ayudes a mi incredulidad. ¿Qué le está tratando de decir este hombre a Jesús? Le está tratando de decir, sí, yo tengo una cierta fe en que tú puedes hacer algo, pero hay una parte de mí que es incrédula, y esa parte es la que yo necesito que tú trabajes en mí para que yo pues la vaya anulando, erradicando de mí, y que yo sea un hombre de fe, ¿sí? Sigo en esto que estamos aquí mencionando. Así todos los descendientes de Abraham tienen la seguridad de recibirla. No solo los que tienen la ley, sino también los que tienen la misma fe que tuvo Abraham. Él es el Padre de todos nosotros. Increíble e interesantemente, el apóstol Pablo en este punto está mencionando a Abraham y diciendo el Padre de todos nosotros en un lugar, o le está enviando una carta a una iglesia que está en Roma, ¿sí? Que dicho sea de paso, no es la iglesia que algunos piensan que era, porque no hay una forma de linkear esto con esa situación, y lo digo con mucho respeto, pero no lo es. Esta carta no fue mandada para la iglesia primitiva católica. Esto no es así, y hay registros de que no es así. Para comenzar, y quizá no viene ni al caso, pero para comenzar, Pablo no es el líder del movimiento. En el caso de ellos creen que el líder es el apóstol Pedro. Lo voy a dejar hasta acá. Pero Pablo es si lo puedo decir así, el protagonista más, el protagonista, para decirlo de la forma correcta, del movimiento que hubo luego de que Cristo fuera llevado a la eternidad. Y es el que asimismo se da a conocer como el perito arquitecto de la iglesia, mencionando obviamente pues que él venía a predicarle justamente a los gentiles. Y usted dirá, pero ¿y eso a qué viene? Pues viene al hecho de que aquí el apóstol Pablo está diciendo, Abraham es el padre de todos nosotros. Aquí está hablándole a los romanos o a la iglesia en Roma, ¿sí? A la iglesia cristiana en Roma, en donde habían hebreos, habían gente de origen hebrea, israelita o judía, pero también habían helénicos, les decían en alguna forma, y también, por así decirlo, gentiles, que fueron simpatizando con el mensaje de Jesucristo y se integraron, como en otros lugares, ¿verdad? En el mundo conocido a donde ellos fueron a evangelizar.
Lo que le quiero decir es que Pablo aquí está diciendo, Abraham es el padre de todos nosotros. ¿A través de qué? ¿O por medio de qué? ¿O la razón de qué? La razón de que él era un personaje, un hombre de Dios que tenía una fe impresionante, no en los milagros, ni en las señales, ni en los prodigios de Dios, que eran algo agregado, un valor agregado a la vida que tuvo Abraham, sino que él era un hombre que aparte de ello tenía una fe impresionante en su amigo, porque eventualmente se menciona también que Abraham era el amigo de Dios, un título que no se le dio a cualquiera y que no es tan fácil. O sea, he escuchado coros que mencionan precisamente algo relacionado a que el amigo, que quiero ser tu amigo, que quiero tu amistad, etcétera. Y es cierto, hermanos, que hay que apelar y buscar eso, pero no es algo tan sencillo. Yo puedo decir que él es mi amigo, pero yo no sé si él dice eso mismo de mí. O sea, es un tema muy, muy complejo también. Pero Abraham es el padre de todos nosotros, así lo dice. Esta es la versión palabra de Dios para todos y vamos a darle una revisadita a la palabra, a la misma, pero en la Spanish Reina Valera Version. A ver qué nos dice por acá. Dice literalmente lo mismo, ¿verdad? Básicamente lo mismo. Dice, vamos a ver, por tanto es por la fe, para que sea por gracia. Aquí utiliza esta expresión gracia, que yo creo que se los mencioné alguna vez, porque les estaba hablando de la redención, les estaba hablando de la fe, les estaba hablando de la salvación, y les mencioné el concepto de gracia, que es charis. Charis es la palabra griega que se utiliza regularmente, que es de donde se origina la palabra carisma, carismático, y pues básicamente cuando a alguien le dicen es muy carismático, pueden estarle diciendo también que es una persona agraciada. La idea del concepto de gracia es carisma, y viene de una idea también que tiene que ver directamente con un don o con un regalo inmerecido, ¿sí? Entonces, dice en algunas versiones, bueno, en algunas traducciones, que gracia puede ser tomado como un favor, puede ser tomado como un agradecimiento, como algo en donde tuvo compasión, una gracia, un gozo, un regalo, un beneficio, y pues alguien que está lleno de agradecimiento. Eso es el concepto de charis que está mencionándose acá, y que está diciendo el apóstol Pablo, que nosotros recibimos esta bendición acá en nuestra vida. Dice acá, por tanto es por la fe, para que sea por gracia. Es por fe, es por la confianza, es por el aceptar el plan, que a nosotros se nos da el regalo de la promesa, se nos da el regalo para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, ¿sí? O sea, aquí la promesa es para todos los que crean, no para todos los que hagan, sino para los que crean. Primero creen, luego hacen, ¿sí? Es increíble esto. Y dice, también al que es de la fe, de Abraham, el cual es pater de todos. La palabra es paz. Paz es all. All, en este punto, pues todos sabemos, all es all. Every. Whosoever es quien sea, ¿sí? Todos. A quien sea, siempre, para todo hombre, constantemente. Dice acá, eso es lo que significa la palabra todos, para quien sea, para quien quiera, ¿sí? Quien quiera que sea. Y luego dice nosotros, que es haimoné. Haimoné es compañía, we, nosotros, us, todos los que somos, ¿sí? Aquí no está diciendo es para los israelitas nada más, tampoco está diciendo es para los de tal religión, para los de tal doctrina o para los de tal enseñanza. No, eso no existe acá. Aquí está diciendo Pablo, quien crea en la gracia, quien crea en la fe, quien tenga fe para creer en la gracia del regalo de la promesa, pues, y la promesa contenida en Jesús, pues ya está de este lado. ¿Por qué? Porque lo dice Dios, no lo dice Pablo, lo dice Dios. Voy a leer el verso 17 también. Dice, como está escrito,
que por padre de muchas gentes te he puesto. Se lo está diciendo al apóstol, perdón, a Abraham, está mencionando acá al apóstol, perdón, lo digo nuevamente, el apóstol Pablo está mencionando acá al patriarca Abraham, diciendo, como está escrito, ¿dónde está escrito? Te he puesto por padre de multitudes, de muchas gentes, ¿sí? Esto, pues obviamente lo encontramos en Génesis capítulo 2, lo encontramos en Génesis 19, si no mal recuerdo, pero si usted quiere como refrescar esa información, está desde el capítulo 12 hasta el 19, si no mal recuerdo, o 22, no, sí, pues por ahí por el 23, 24, está toda la historia amplia en el Génesis acerca del patriarca Abraham. Pero dice, como está escrito, por padre de muchas gentes te he puesto, te he dado como padre de multitudes. Ese era, para quienes no lo sabían, ese es el significado del nombre de Abraham. Abraham, en el original, Abraham, así como se llamaba, significaba padre de orgullo, o padre elevado. Y ese fue el nombre que le puso Taré, que era el papá biológico de Abraham. Pero en el encuentro que él tuvo con el Dios real, con el Dios verdadero, Dios viene y dentro de todas las cosas le dice, sal de tu casa, sal de tu familia, Génesis 12, vete a la tierra que yo te mostraré, ahí serás próspero, ahí serás bendito, te bendeciré y tú serás de bendición, y dice, y en tu linaje todos tus hijos van a bendecir a otros, dice en ese pasaje de las Escrituras. Pero lo que les estoy tratando de decir es que en ese viaje Dios le cambia el nombre a Abraham, de Abraham a Abraham. ¿Sí? Y ese pequeño cambio, si lo queremos ver así, que hizo Dios, vino a hacer que en lugar de ser padre de elevación o padre de orgullo, se convirtió en padre de multitudes. Y eso es lo que le está recordando de alguna manera, es lo que está recordando el apóstol Pablo en este pasaje. Vuelvo a lo que mencioné hace unos días atrás. ¿Cómo podemos nosotros decir que el Antiguo Testamento está obsoleto y ya no lo necesitamos? Cuando el apóstol Pablo, que repito e insisto, es uno de los artífices impresionantes del Evangelio, y tenemos, gracias a su encomienda que Dios le dio, a su apostolado, tenemos 13 cartas que son pues inspiradas por Dios, que fueron puestas en las Escrituras para poder nosotros leerlas y revisarlas y aprender de ellas. ¿Cómo nosotros podemos decir que nos sirve el Antiguo Testamento, siendo que aquí el mismo Pablo está citando Génesis? O sea, es algo bien, bien interesante, ¿verdad? Entonces dice acá que Abraham era padre de multitudes, delante de Dios, al cual creyó él, perdón, voy a leerlo nuevamente porque no estoy haciendo bien la interpretación de la lectura. Como está escrito, que por padre de muchas gentes te he puesto, la promesa a Abraham, delante de Dios, al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son. Yo les he dicho a ustedes que en cada capítulo de las Escrituras, sobre todo pues en esto que estamos leyendo, siempre vamos a encontrar un versículo medular. Yo les podría decir que este puede ser para mí uno de los versículos trascendentes de esto que hemos estado leyendo. ¿Por qué? Porque aquí pues Pablo básicamente le está diciendo, le está explicando a la gente que la fe verdadera significa llamar a las cosas que no existen, que están, por así decirlo, en un plano que no está dentro de lo tangible, llamar esas cosas a la vida tangible. Y eso lo hace Dios. ¿Por qué? Porque él aquí dice, Dios al cual creyó, el cual da vida a los muertos. ¿Sí? O sea, Dios, el Dios de Abraham, da vida a los muertos. Y también llama cosas que no están en este plano para que vengan a este plano. Por eso es que se cumplen las profecías y las promesas de Dios. Porque Dios viene y dice, te voy a salvar. Y te voy a salvar, te lo está hablando en un tiempo, digámoslo así, a futuro. Pero resulta que uno dice, bueno, voy a creer, y uno dice, pero ¿qué salvación? ¿O qué será? ¿O cómo viene? Dios ya vio el final de la historia, porque Él la escribió, ¿sí? Hay un pasaje en Isaías que dice que Dios es el que declara el final
antes del principio. Entonces él ya sabe cómo es la historia, él sabe qué va a pasar. Y a lo que los quiero llevar en este punto, con esto que les estoy diciendo, es que dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios, el Dios que levanta a los muertos, que le da vida a los muertos, interesantemente dice acá, que los resucita básicamente, ¿sí? Y dice acá que también llama a las cosas, caleo es la palabra que utiliza aquí, que es llamar, que es hacer una exclamación, que es un call, y bueno, otros conceptos más importantes relacionados y pues sinónimos de llamar, las cosas que no son como las que son, como diciendo, llama a las cosas a existir, ¿sí? Lo que no existe, Dios dice va a existir y existe, ¿sí? Y eso es, creo yo, uno de los principios y enseñanzas de fe más interesantes. Hebreos también lo dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en otros contextos de esto que estamos leyendo también dice a veces, ¿cómo es posible que yo diga que tengo fe si solo vivo en función de lo que alcanzo a ver? Entonces, ¿qué tipo de fe es la mía? Si solo creo por lo que veo, ¿sí? Pues, ¿en dónde está la fe ahí? ¿En qué punto aplico yo fe cuando tengo todo? O tengo la mayoría de cosas y digo, ay, yo por fe, por ejemplo, yo por fe estoy haciendo este en vivo, lo estoy haciendo. No sé si me explico. Y así por el estilo, muchas otras cosas que son interesantes. Vuelvo a esto que les decía. Este puede fácilmente ser el versículo medular, aunque hay por ahí, digamos, el recordatorio tan bonito del perdón de los pecados, que creo yo que es sumamente lo lleva a uno a una reflexión tan hermosa cuando hablamos del perdón, cuando hablamos de la liberación de los cargos impuestos sobre alguien que falló, y cuando nos dice que transgresión, iniquidad y pecado fueron erradicados de nosotros y somos libres de ese tipo de condenación, porque no trata Dios o sea, Dios no quiere que nosotros sigamos teniendo una relación con Él de temor, sino una relación de amor, en la cual Él da el primer paso, como siempre. Y dice en el verso 18, Él creyó en esperanza. Este es otro versículo que fácil podría ser parte de esto. Él creyó en esperanza contra esperanza, dice acá, para venir a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho, lo que le había sido dicho. Así será tu simiente. Vamos a leer palabra de Dios para todos, que es una de las podríamos decir que una paráfrasis de lo que estoy tratando de hablar y platicar. Y creo que nos ha servido en alguna medida. Dice, así dicen las escrituras, te he hecho padre de muchas naciones, es lo que ya mencioné. Dios que da vida a los muertos y crea algo de la nada. Mire qué bonito esta versión. Garantizó la promesa y Abraham le creyó. Dios crea cosas de la nada. Eso es algo que tenemos que hablar, y alguien dirá ahorita, la gran tanta vuelta que le dio el pastor para venir a decirnos que Dios crea cosas de la nada. Eso ya lo sabía. Sí, eso ya lo sabía, pero es sumamente importante porque Dios llama las cosas. Mencionarlo de esa forma, creo que es todavía más impactante, porque dice uno, Dios llama cosas que no existen a que existan, ¿sí? Vuelvo al versículo 18, sigo al 18, dice, Dios le dijo a Abraham, tendrás muchos descendientes, y contra toda esperanza creyó a Dios. Por eso fue padre de muchas naciones. O sea, contra toda esperanza, ¿por qué? Porque todos los que sabemos y conocemos la historia de Abraham entendemos que pues él pasó por muchas situaciones, de las cuales una mencioné, o bueno, de las que tal vez más importantes mencioné, es el hecho de que cuando en algún punto él y su pareja Sara se dieron cuenta que no, que estaba complicado el hecho de poder quedar esperando hijo, y ellos envejeciendo, ellos por el paso natural de la vida, estaban envejeciendo. Entonces vinieron ellos y dijeron, vamos a tratar de hacer las cosas un poco más prácticas. Y fue en ese punto en donde pasó lo de el nacimiento, y pues el que Abraham tuvo una concubina llamada Agar, que al final de cuentas pues complicó un poco la situación para ellos, porque nació Ismael. El primogénito de Abraham, biológicamente hablando, es Ismael, no es Isaac.
pero la promesa estaba sobre Isaac. Es una cosa, ¿por qué? Por lo que ya les mencioné hace un momento, porque Ismael fue la decisión que ellos como seres humanos tomaron, y perdón que lo diga de esta forma, porque alguien diría, "Ah, qué cruel se escucha que estés diciendo públicamente que Ismael fue una especie de impulso, una especie de error, no sé, no, perdón, no estoy tratando de decirlo de esa manera, solo les estoy diciendo, y creo que la mayoría de nosotros hubiésemos hecho algo muy similar o quizá peor en este caso. ¿Por qué? Porque estaban esperando, estaban teniendo la ilusión, estaban tratando de alcanzar un sueño, ¿verdad? De tener un hijo, pero resulta que nunca funcionaba. Y como nunca funcionaba, entonces, pues tomaron la decisión de querer hacerlo por sus medios, haciendo esto, ¿verdad? Diciendo básicamente, Sara no puede concebir hijos. Dios prometió algo, pero probablemente no era así, no era por ahí. Y entonces, en esa eh, como en ese dolor, podríamos decir, de ir viendo que las cosas no eran como ellos pensaban, pues tomaron la decisión de que Sara fuese concubina de Abraham, y pasó lo que sucedió. Lo que les estoy tratando de decir es que yo no estoy minimizando el hecho, no estoy tratando de decir que Abraham fue un incrédulo y que Abraham falló y no sé qué, solo les digo, es altamente probable que todos hubiéramos actuado de esa forma, porque había una promesa y nosotros no sabíamos de dónde podía venir. Pero luego viene Dios y a través del apóstol Pablo vindica de alguna forma la actitud de Abraham, porque dice, sí es cierto, que pasaron muchas cosas, pero Abraham seguía creyendo que Dios iba a hacer algo, ¿verdad? Y por eso creyó aún en contra de toda expectativa y toda esperanza. Romanos 4:19 dice, Abraham tenía alrededor de 100 años y no estaba en edad de tener hijos. Y su esposa Sara era estéril. Imagínense ustedes ese cuadro, esa historia. A alguien que le dice, que se le dice, mira, esperamos que tus hijos sean muy hermosos y que te vaya muy bien en la vida y que te tengas no sé qué. Y tenía varias condicionantes realmente fuertes como para venir y decir, no, esto no va a pasar, no va a pasar. Y una de ellas era, primero, que ya, bueno, que el tiempo iba pasando y como bien les decía hace un momento, usaron otro método que no funcionó porque al final Agar e Ismael se tuvieron que ir. Y Abraham no convivió mucho con su hijo Ismael. Y ellos, y de hecho ese linaje básicamente vino a volverse, a pesar de tener un parentesco de sangre con Israel, vino a ser padre de algunos países del Medio Oriente, que muchos de ellos son enemigos de la propia nación, o sea, es un problema si lo vemos así en alguna forma familiar, de linaje de sangre. Impresionante, pero a lo que voy cuando les estaba mencionando esto es que si Dios le estaba diciendo a Abraham que iba a ser padre de multitudes y tenía una esposa que no podía quedar embarazada, y los años pasaron y pasó tanto tiempo, pasaron años. Dice acá en la palabra de Dios para todos que Abraham tenía alrededor de 100 años y no estaba en edad de tener hijos, ¿sí? Y luego dice en la próxima parte del versículo que Sara era estéril, imagínense, o sea, perdón que lo diga así, pero los dos eran viejitos ya, y Sara había pasado toda su vida queriendo ser madre y no podía, porque físicamente no podía, ¿sí? No tenía la bendición de que su vientre fuera, pudiese contener a un bebé. Es una cosa impresionante. Y ahí fue donde Dios hizo un milagro. Dice en el verso 20, mantuvo firme su fe en la promesa de Dios sin dudar jamás. Cada día su fe se hacía más fuerte y así él daba honra a Dios. Cada día la fe de Abraham se hacía más fuerte y así él daba honra. No se debilitó en la fe ni consideró su cuerpo ya como muerto, siendo de casi 100 años, ni el amortecimiento de la matriz de Sara. No le importó, no importó. Trató de mantenerse porque
Él sabía que había un Dios que le había dado una promesa y que pues no tenía que confiar solamente en el Dios, o sea, solamente en lo que él era capaz de hacer, porque en ese punto ya no se podía hacer otra cosa. Más que solo tener fe, más que solo creer en que fiel es el que había hecho la promesa y que si hizo la promesa iba a ser fiel para cumplir la promesa. ¿Sí? Entonces, acá nos está dando un ejemplo, si ustedes se dan cuenta, probablemente este capítulo podríamos nosotros decir que está partido en dos porque nos habla desde los primeros versículos hasta el 12 y en una parte de desde el 13 hacia ciertos versículos, al menos hacia el 15 nos habla regularmente de cosas relacionadas a la ley y esa, insisto, esa disyuntiva, esa discusión que hay entre que si la ley, que si la fe, que si las obras de la fe o que si las obras de la ley, o cómo es que nosotros recibimos la promesa y cómo es que nosotros entendemos a Cristo. Y solo lo entendemos a través de la fe y la salvación, el amor, la bendición de Dios, solo lo recibimos a través de la fe y eso es lo que nos hace a nosotros, pues, que Dios nos justifique y que nos sea tomado por justicia el creer en Dios y el creer en Jesucristo. Pero les estoy diciendo esto porque la fe de Abraham no se debilitó, según lo que estamos leyendo acá, no se hizo débil, no consideró su cuerpo ya muerto, dice siendo de casi 100 años, ni tampoco consideró que la esposa, en el caso de Sara, tenía básicamente la matriz muerta, dice acá. La matriz pues ya no funcionaba, o sea, era algo que simplemente no podía naturalmente pasar. En el verso 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Dice, antes fue fortalecido en la fe, dando gloria a Dios. Dice entonces acá es de la siguiente manera, su fe no se hizo flaca, no se debilitó, y en el que sigue dice, tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado en fe, que esto creo yo que es un factor bien interesante en nosotros, porque fortalecernos en la fe significa que nosotros de alguna forma es como alguien que quiere practicar alguna cosa o que quiere llegar a ser experto, profesional y muy bueno en algo. No puede de alguna manera pues dejar de hacerlo ni de practicar porque hay un dicho que dice que la práctica hace al maestro. ¿Y qué significa esto? Que una persona hace y hace y hace algo tanto y tan seguido que la primera vez no es tan fácil, la segunda no es tan fácil, la tercera no, la cuarta, la quinta, la sexta, no sé cuántos intentos, no sé cuántas veces lo hace hasta el punto de llegar a decir esto yo lo hago de una manera, podría decirse casi automática o casi pues por porque sí, porque lo he venido haciendo tanto que ya sé cómo es que funciona, cómo es que se hace y pues lo logro desarrollar. Así funcionan muchas cosas, por ejemplo, en el deporte, en las artes en algunos casos, en cosas técnicas, por ejemplo, funciona muy bien. Que uno diga, por ejemplo, hoy no sé cómo utilizar un sistema o un programa o lo que sea, no sé cómo se usa, pero lo voy a practicar de tal forma que pues ya el día de mañana lo voy a poder tener mejor, lo voy a pulir, lo voy a tener más desarrollado. Y pues les menciono esto porque es increíble cómo de alguna manera el apóstol Pablo en este punto está tratando de mostrarnos que Abraham ejercitaba su fe, ¿sí? O sea, eso era lo que le estaba tratando de decir, fue esforzado en fe, o sea, él venía y tal vez le pasaban cosas que lo hacían a él creer que no iba, que las cosas no iban a pasar, pero entonces él, como cualquier ser humano, pudo haber recibido ese golpe de realidad, digamos así, y le hacía creer que no tenía, que las cosas no iban a ir bien. A todos nos puede pasar. Pero allí es donde nosotros empezamos a a tomar ciertas decisiones porque ahí sí aplica el que, cómo nosotros vamos a hacer porque hay muchas personas que cuando les presentan la religión puede ser que crean y se emocionen, como la parábola del sembrador en donde dice que el mensaje cayó en ciertos lugares. Entonces hay personas que se emocionan con el mensaje, pero cuando las cosas van pasando y la vida va avanzando, se van dando cuenta que hay cosas que no son tan fáciles y entonces empiezan a desertar, que por una mala actitud de alguien, que por un maltrato, que por un mal gesto, que porque algo no les pasó como tenía que pasar y se van.
Y porque en algunos momentos de la vida no es tan fácil orar, no es igual orar cuando alabar y adorar al Señor y agradecer cuando todo es bonanza y hay plenitud y tenemos pues nuestras cuentas tranquilas y tenemos pues toda la provisión que necesitamos. Ahí es relativamente fácil ser agradecido y pues vivir una vida en paz y decir estoy bien. No es lo mismo que uno pase por una situación así a pasar por una situación difícil y el caso por excelencia de esto que les estoy mencionando es Job, porque la Biblia dice que la esposa de Job le dijo a él cuando estaba pasando por una situación difícil, mira, vas a seguir creyendo en Dios después de todas las cosas malas que te están pasando. Y le dice literalmente, mira, tienes que, o sea, ahorita lo único que te queda es la muerte, pero antes de morir, maldice a ese Dios que te permitió que estés viviendo en esta situación. Y todos sabemos que la respuesta de Job fue, pues yo no lo voy a hacer, sino que voy a seguir creyendo a aquel que me dijo que yo tenía que vivir como estoy viviendo. Pero lo que los quiero llevar con esto que les estoy diciendo es que pues hay algunas cosas bien interesantes que yo creo que son dignas de analizar porque la fe, como les decía, la fe de Abraham fue puesta a prueba, pero él se seguía esforzando para que su fe tuviera fortaleza. Y les puse la analogía del deporte, de la ciencia, de estudiar o practicar algo, del arte incluso, porque uh, si lo puedo decir de esta manera, Abraham practicaba regularmente su vida en cuanto a la fe. Y en este punto no es el mérito, o sea, la fe no tiene el mérito para el hombre, sino la fe tiene el mérito en que Dios se ha manifestado a una persona y la luz de Dios ha tocado y ha sido tan fuerte sobre alguien que la persona dice, me dejaste totalmente impresionado. ¿Cómo no voy a creer en ti? ¿Y cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te voy a buscar? ¿Y cómo no voy a estar agradecido contigo si tú tocaste mi vida de una forma que yo simplemente no entiendo? ¿Cómo puedo retribuirte tanto amor? Entonces creo que esta es parte de la enseñanza que todos nosotros pues, necesitamos aprender. Y como siempre, pues hay muchas cosas más que ver. Eh, Les estaba diciendo que Abraham fue esforzado en este concepto de la fe, y ese concepto de esforzarse en la fe ya nos lleva a otra cosa, porque Abraham no hizo cosas según las ordenanzas de los hombres. Él se esforzó en lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Y entonces ahí el espíritu de la fe lo hizo obrar, lo hizo obedecer, lo hizo seguir instrucciones, lo hizo deleitarse en la verdadera Torah de Dios, que es la instrucción y la ley divina, no la de los hombres, no las imposiciones de los seres humanos, sino las instrucciones de Dios que siempre son buenas para cada uno de nosotros. Tenemos que hablar mucho acerca de esto. ¿Por qué? Porque hay una parte de la Biblia en el Salmo 19, que dice, la ley del Señor es perfecta. Pero resulta que hay personas que vienen y dicen, no, es que la ley no existe. Entonces, ¿cómo así? Si hay ley en Dios. Lo que pasa es que hay personas que lo han tergiversado para un lado y para el otro. Pero la ley del Señor es perfecta. La de Dios, no la de los hombres. La de los hombres está manipulada, está tergiversada, está puesta a sabor y antojo y pasan tantas cosas. Pero bien, Dios les bendiga. Qué bueno poderlos saludar. Espero que se encuentren muy bien y espero que sigan comunicándose con nosotros, ¿verdad? Nosotros queremos con todo nuestro corazón pues que este mensaje llegue y que podamos seguir haciendo lectura de la Biblia. Y primeramente Dios, seguimos en en esta misma sintonía por un buen tiempo hasta poder llegar a temas bien bonitos, que de hecho estos son muy bonitos y muy interesantes, pero hay muchísimos más que tenemos que seguir platicando. Que Dios les bendiga. Espero que nos podamos saludar en una próxima. Vamos a cerrar este momento porque nos vamos a quedar hasta el versículo 20 por hoy y vamos a continuar la próxima, ¿verdad? Platicando de todo esto. Dios les bendiga. Oramos. Padre, gracias porque nos das la oportunidad de poder hablar, escuchar y leer tu palabra, que creo que es un privilegio. Gracias, Señor, por tu amor, y gracias, Señor, porque hay algo más precioso,
que tratar de agradar y cumplir los mandamientos que un ser humano se imagina que son. Y es tratar de agradarte y cumplir lo que tú nos pides una vez nosotros hayamos creído en ti por fe y aceptado la promesa y aceptado la bendición y recibido la bendición del amor de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque cuando entendemos que tus promesas son un eterno sí y un para siempre amén, nuestra vida cambia totalmente. Yo sé, Señor, que hay muchas cosas que necesitamos todavía, pero tú eres fiel y misericordioso. Tu misericordia, Señor, abarca generación tras generación. Por eso, Padre amado, te bendecimos, te agradecemos y esperamos de todo corazón, Señor, que lo que nosotros hacemos sea de tu agrado y sea, Señor, para bendecir a otros. Ayúdanos, Señor, a recibir tu amor y a amarte, Señor, y a reconocer nuestra condición todo el tiempo, a ser humildes y pedir perdón, a ser humildes y reconocer que tú eres el Dios y que nosotros somos los súbditos, los hijos, y que pues es muy importante y necesario que crezcamos en cuanto al amor y en cuanto a la bendición. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por todo lo que nos das. Bendice a tu pueblo, Señor, y danos paz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, Dios les bendiga.